Durante una sesión reciente en el Senado, los ánimos se caldearon cuando un miembro de la oposición intentó poner en entredicho las acciones de un senador identificado como un verdadero representante del pueblo. La oposición, con su tono característico de desdén, lanzó una serie de cuestionamientos que buscaban desacreditar la labor del senador y, por extensión, los avances de la transformación. Sin embargo, lo que siguió dejó a todos los presentes atónitos. El senador, con la calma y la seguridad que lo caracteriza, escuchó pacientemente el intento de provocación. Al levantarse para responder, su voz resonó con fuerza en la Cámara, dejando claro que representaba a millones de mexicanos cansados de la corrupción y las prácticas del pasado. Pueden cuestionarnos, pero jamás podrán comprarnos, ni a nosotros ni a la transformación que representamos, declaró, mirando directamente a los opositores. Las reformas constitucionales que aprobó la 4T han buscado someter y cooptar al Poder Judicial, eliminar a los órganos autónomos y eliminar la transparencia, los contrapesos y la rendición de cuentas. Frente al próximo gobierno de Estados Unidos, la postura del actual gobierno ha sido minimizar, banalizar, y sin embargo tenemos que ser conscientes que un deterioro en la relación con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, puede ser muy grave para nuestros migrantes y para la economía del país. Compañeras, compañeros, diputados, pueblo de México, en recientes días ustedes y yo hemos atestiguado las acciones del gobierno de la primera mujer presidenta de nuestro país. Y estoy segura que al igual que yo sienten un profundo orgullo por ser parte de esta historia, incluidos quienes son fans de Closet y que ven la determinación y congruencia que muestra la doctora Claudia Sheinbaum. En estos primeros 100 días de gobierno ha quedado clara la estrategia cimentada en el bien común, en la justicia social y el desarrollo sostenible. Durante esta etapa, la presidenta ha puesto en marcha iniciativas claves en sectores como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. En justicia social se ha priorizado el bienestar de los sectores más vulnerables, por lo que ahora tenemos más y mejores programas sociales. Y recuérdenlo bien, ya son derechos constitucionales. Es innegable que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una visión muy clara. Un México que no deje a nadie atrás. Destaca el proyecto que recientemente presentó respecto al desarrollo económico de nuestro país. Y me refiero al Plan México. Una estrategia bien diseñada para lograr la industrialización, la prosperidad compartida, identificando los sectores estratégicos por regiones de nuestro país para focalizar la inversión y la política pública, optimizando el uso de los recursos y fortaleciendo las acciones en mejora regulatoria. La estrategia es que cada contribuyente pague, otorgue lo que le corresponde. Esta estrategia prevé fomentar la producción y el consumo nacional. Y aquí quiero ser muy enfática. Ninguna hecha a la ligera sobre aumento de aranceles puede intimidarnos. México tiene la capacidad y el talento productivo, intelectual y humano para alcanzar cualquier meta. El Plan México tiene ambiciosos objetivos y representa la ruta que debe seguirse para lograrlos. ¿O hay alguien que se oponga a ver a nuestro país entre las primeras 10 economías del mundo? ¿A alguien que no le parezca buena idea fortalecer el mercado interno y desarrollar nuestros sectores estratégicos o ponernos a la vanguardia tecnológica y en la producción de vacunas? Solamente un traidor. Siempre lo voy a decir fuerte y claro y con esto termino. El trabajo que desempeñamos desde este honorable Congreso tiene que abonar a la consolidación de nuestra nación. Las mexicanas y los mexicanos tenemos claras las necesidades del pueblo de México. Durante décadas, los gobiernos irresponsables nos sumieron en terribles crisis sociales y económicas. Pero desde el sexenio anterior y en los primeros 100 días del mandato de la primera mujer presidenta, tenemos y hemos alcanzado los objetivos, sacar a México adelante y lo estamos logrando. Concluya, diputada. Gracias. Cientos de miles de personas y millones a lo largo y ancho del país. Los primeros 100 días del gobierno de la compañera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, marcan la culminación de la primera parte del proceso democrático más significativo en la historia moderna de este país.
Y lo vamos a enmarcar en clave de representatividad política, porque la reacción cree ubicar un punto de ataque en este proceso legislativo tan robusto, vertiginoso, donde se aprobaron 16 reformas constitucionales y de alguna manera lo quiere poner como si fuera algo malo. Eso no hace más que evidenciar su absoluto divorcio de la realidad y el desahucio político en el que se ubican. Vean ustedes, el periodo ordinario de sesiones, donde de manera conjunta Poder Legislativo y Poder Ejecutivo ha logrado plasmar los anhelos mayoritarios del pueblo, es un ejemplo de representatividad política, honrando el principio constitucional como ningún otro movimiento político lo había hecho en la historia de este país. No hay improvisaciones, no hay sometimiento, como dicen también algunos extraviados de la reacción. Lo que existe es la voluntad de cumplirle a un pueblo que ha votado con mucho anhelo para ver plasmada en la Constitución el tamaño de su dignidad. Las 16 reformas constitucionales que nosotros aprobamos en estos 100 primeros días fueron plataforma política, fueron promesa de campaña y fueron programa de gobierno, como nunca lo habíamos visto en este país. ¿O en mérito de qué elemento le podemos otorgar representatividad cuando el PRI y el PAN hacían reformas constitucionales? ¿En mérito de qué elemento le podemos reconocer, aunque sea una pizca de proceso democrático, al pacto contra México? El PRI y el PAN nunca han dicho en campaña lo que van a hacer en gobierno. Nunca le dijeron al pueblo que iban a privatizar los bienes públicos, nunca le dijeron al pueblo que lo iban a traicionar, pero se aliaron, una mayoría, sí, es así, una mayoría constitucional espuria, y la utilizaron para atentar contra el pueblo de México. El contraste es muy claro, y por eso es que nuestra presidenta de la República tiene los índices de aprobación que demuestran todas las encuestas que se han hecho. Pero además tenemos claro entendimiento que si una transformación se detiene, retrocede. Esta transformación es permanente, esta transformación no se va a detener porque es una transformación en marcha y nadie lo entiende mejor que la presidenta de la República. Vamos a la carga, vamos iniciando, y el Plan México que ella ha hecho público el día de ayer es clara muestra de ello. La ley es la expresión de la voluntad general y nadie honra el principio rousseauiano como lo hace esta mayoría transformadora. Y nosotros, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos sentimos muy orgullosos de las cuentas que le estamos dando. Le pido al orador, permítame, está levantando la mano el diputado San Yacen. Sí. ¿Con qué objeto, diputado? Si me permite hacerle una pregunta al diputado. A ver, señor orador, ¿acepta la pregunta? Gracias, sí, claro que sí. Ok, tiene 1 minuto para formular su pregunta y el orador tiene 2 minutos para responder. Adelante. Sí, preguntarle, diputado, que en gobiernos anteriores neoliberales, la comparativa del apoyo que se ha dado en este gobierno de Cuarta Transformación a todos los trabajadores. Esa sería mi pregunta, diputado. Sí, por supuesto, y lo menciona también la compañera presidenta en su alocución al pueblo de México hace unos días, en el marco de los 100 días de gobierno. Pues es precisamente ese contraste lo que ha generado una identidad colectiva política mayoritaria abrumadora, que es el proceso de la transformación. Ese contraste permanente entre lo que la reacción hizo cuando fue gobierno, la rapiña beoda de Calderón y luego los 6 años de traición institucionalizada de Peña Nieto. Si comparamos eso con los 6 años de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que es evidente por qué el escenario de la historia es este que tenemos ahorita, porque la reacción en su posición, en su fisonomía casi ya terminal, pues no ubica ni siquiera construir un discurso coherente para oponerse a este proceso democrático. Ellos modificaban la Constitución para traicionar al pueblo. Ellos modificaban la Constitución para trasladar lo que era público a las manos de unos cuantos. Ellos construían en los hechos un andamiaje jurídico institucional que respondiera solo a los intereses de unos cuantos, a los privilegios de ellos. Como peones de ocasión, simplemente significaban relevos gerenciales entre PRI y entre PAN. Ese es el cambio de régimen que hemos construido. Decía ahorita una preopinante de la derecha que eliminar los órganos autónomos constitucionales es avanzar hacia un esquema centralista autoritario. Es falso.
Nosotros hemos dicho que estamos construyendo un nuevo régimen. Ese régimen donde exista realmente una voluntad popular en los hechos y que podamos desmontar todas las reglas del juego que se fueron construyendo para beneficiar a unos cuantos. Y ahí nosotros ubicamos a los órganos constitucionales autónomos como una simulación que desde el principio fueron capturados por la partidocracia corrupta que es el PRI y el PAN. Continúo con su tiempo. Alocución para terminar, simplemente corregir algunas cifras, porque también un preopinante de la reacción decía que tiene preocupación por las cifras de desempleo. Yo le puedo comentar que ha habido un aumento de 2.1 millón de empleos en comparación con lo que teníamos en el 2018. Tenemos reservas internacionales con un aumento del 31.6% y tenemos un salario promedio en el IMSS de 17,447 pesos, que significa un aumento del 65%. Orador, alguien está levantando la mano. Adelante, senadora. Anabel Ábalos. Si le puedo hacer una pregunta al orador. Que si le pueden formular una pregunta. Adelante, senadora, tiene 1 minuto y el orador tendrá 2 minutos para respuesta. Muchas gracias. Creo que el orador está mal informado. En el primer periodo ordinario de sesiones trabajamos con mucha responsabilidad. Analizamos todas y cada una de las iniciativas de las reformas que se aprobaron. En el PRI aprobamos las reformas que benefician a México, pero votamos en contra las que perjudican a México. Y yo le quiero recordar que tuvieron una mayoría artificial, que es lo que no dicen. Le quiero pedir que investigue cuántos millones de beneficiarios en programas sociales teníamos hasta el último gobierno del PRI y cuántos han aumentado. Para que entonces no digan que son los dueños de la verdad absoluta, porque los programas sociales no son para cooptar votos, no son para electorales. Entonces, yo le pregunto, ¿usted considera que todas las reformas que se aprobaron son beneficio para México? Concluya, gracias. Senadora. Gracias. Con todo respeto, adelante, compañera, habla usted de programas sociales. No irá a comparar, por favor. Honestamente, ¿quiere usted comparar los 18 años de tragedia neoliberal, por lo menos los más recientes, con el proceso histórico que está en marcha? Yo realmente, con todo respeto, le respondo su pregunta. Sí, las reformas han sido positivas y mire usted, este proceso en el fondo es uno de conquista de derechos sociales como preceptos de carácter constitucional. Somos distintos precisamente por eso, porque nosotros le reconocemos, somos un instrumento al servicio del pueblo y lo que honramos es el principio de plasmar en la Constitución lo que son derechos y no programas. Ustedes se aferran mucho al Prospera, fue una tragedia nacional utilizado con criterios coercitivos electorales, fue un instrumento de castigo. El silencio en la sala fue ensordecedor. Los opositores, acostumbrados a manipular el discurso en su favor, quedaron sin palabras. La contundencia y claridad del senador no solo refutaron los argumentos de la oposición, sino que también dejaron en evidencia su falta de propuestas reales. Este momento marcó un claro contraste entre quienes defienden los intereses del pueblo y quienes buscan perpetuar los privilegios de unos cuantos. La respuesta magistral del senador fue celebrada por sus compañeros de bancada y aplaudida por miles en redes sociales. Las cosas han cambiado y han cambiado para bien. Ese es el proceso que construimos entre millones de mexicanas y mexicanos. Y en el grupo parlamentario del PT ratificamos nuestro compromiso absoluto a defender la voluntad popular y el beneficio del pueblo. Diputados, senadoras, senadores, pueblo de México que nos sintoniza a través de la señal del Congreso y medios de comunicación que nos hacen favor de difundir lo que en este pleno se delibera. Acabamos de conmemorar, de celebrar los primeros 100 días del gobierno de las mexicanas y de los mexicanos, de un gobierno que encabeza por primera vez en la historia una mujer que goza hoy de la mayor aprobación histórica que una mandataria o un mandatario en México había logrado en sus 100 días.
No es un secreto que recientemente la revista Forbes ha considerado a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo una de las 4 mujeres más influyentes del mundo. Y es de resaltar, en efecto, hay que aplaudir a la doctora Sheinbaum porque este esfuerzo que está haciendo ella en todo el mundo, porque hoy nuestro país, que es la 12ª economía del planeta, le está mandando un mensaje de claridad a todo el mundo. Con democracia se pueden lograr los cambios. Con una verdadera democracia representativa como la que hoy estamos viviendo en nuestro país, es posible tener avances y es posible tener gobernabilidad. Las convicciones de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo son muy claras. Son las mismas que enarboló el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy denominamos la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación ahora en su segunda etapa, en su segundo piso. Una Cuarta Transformación que está dando forma a lo que hoy denominamos las mexicanas y los mexicanos como el humanismo mexicano. Presidente, pide la palabra. A ver, ¿quién está solicitando la palabra? Adelante. La senadora Chavira. A ver, senadora. La senadora Guadalupe Chavira. ¿Con qué objetivo? Gracias, senador presidente, por su conducto, para saber si el senador Luis Armando me acepta una pregunta. Ok. Con todo gusto. ¿Sí pregunta? Sí. Adelante, senadora. Recuerde que tiene 1 minuto para formular su pregunta y el orador tiene 2 minutos para responderle. Sí, muchas gracias. Senador, desde su experiencia y desde el Senado de la República y aquí en la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo ha sido un gran compromiso, un gran poder que ha estado trabajando del lado del gobierno de la transformación. Y desde su experiencia me gustaría, para que el pueblo de México conozca lo que hemos hecho los legisladores, porque este poder legislativo es un poder legislativo que también está contribuyendo en la transformación, hemos logrado desmontar una estructura jurídica al servicio del neoliberalismo, una estructura que hoy ha estado dando muestras de que se puede seguir transformando a nuestra nación. Y entonces, decirle al pueblo de México cuáles son estos logros con los cuales usted, junto con todas las compañeras y compañeros senadores y legisladores de aquí de la Cámara de Diputados, logramos que esta Constitución se transformara. Con todo gusto, senadora. Es paradójico que en este mismo pleno se hayan aprobado aquellas reformas que vinieron a instaurar el neoliberalismo en nuestro país. En este mismo pleno se aprobó recientemente, en la última etapa de la oscura noche neoliberal, las reformas del llamado Pacto por México, que resultó ser un pacto contra México. Durante los 30 años de neoliberalismo se pretendió vender un falso discurso en el cual al mercado se le ponía en el centro de la vida social como el gran regulador. Lo único que lograron las reformas neoliberales fue el empobrecimiento del pueblo mexicano y la acumulación de grandes y grandes fortunas en manos de muy pocos, a la par del debilitamiento del Estado. Por eso, senadora Chavira, considero que esta 66ª legislatura, de la cual tenemos el orgullo y el honor de formar parte, porque somos la legislatura que se encuentra desmantelando el amargo estado neoliberal de nuestra Constitución mexicana. Tenemos que entender que el Estado mexicano, cuando tiene legitimidad como lo tiene hoy, vela por el interés del pueblo. Y hoy podemos decir que tanto legisladoras y legisladores como la persona, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que encabeza el Poder Ejecutivo, están verdaderamente representando al pueblo de México. No podemos decir lo mismo del Poder Judicial, que afortunadamente hoy ya se encuentra en marcha su democratización. Recuerdo cómo todavía en este pleno, cuando la doctora Sheinbaum se encontraba tomando posesión,
pues algunas y algunos legisladores de la reacción, en lugar de saludar a la presidenta entrante o al presidente saliente, concluya fueron con su tiempo a ordinario. saludar a la presidenta de aquel poder que se resiste a ser democratizado. Espero haber respondido su pregunta, senadora. Volviendo a los 100 días del gobierno de la transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Este es un gobierno de las mexicanas y de los mexicanos. Hay muchos retos que tiene nuestro país, muchos retos de políticas añejas, muchos retos por la situación política mundial que se está viviendo. Pero quiero hacer énfasis en que el reciente Plan México que ha anunciado la doctora Claudia Sheinbaum Pardo significa una inversión de más allá de 277,000 millones de dólares, distribuidos en 2,000 proyectos. Y el hecho de que recientemente uno de los gigantes tecnológicos del mundo, como lo es Amazon Web Services, haya anunciado una inversión histórica de 5,000 millones de dólares, habla de que en el mundo se tiene confianza en las instituciones mexicanas. Habla de que en el mundo hoy se está viendo a México como un país líder y seguro para la inversión. Y si bien es cierto, a partir del próximo 20 de enero estará al frente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, queremos decirle que hoy México se encuentra unido, que hoy México tiene una solidez institucional en las cámaras del Poder Legislativo y pronto la tendrá también en el Poder Judicial. También quiero reconocer que en una muestra inequívoca de lo que es el verdadero humanismo mexicano, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado una delegación de heroicos bomberos que han ido a ayudar a las hermanas y hermanos de Los Ángeles. Y digo hermanas y hermanos y no digo su nacionalidad, porque cuando hablamos de humanismo, lo que más importa es la persona humana. Sin duda, estos 100 días, compañeras y compañeros legisladores, han dado muestra de que México se encuentra caminando por un camino cierto, que México se encuentra caminando por un camino firme, y reiterarle desde este pleno legislativo que siempre estaremos apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, porque no daremos ni un paso atrás en la construcción del humanismo mexicano. Sus palabras no solo reafirmaron el compromiso de la transformación con los ciudadanos, sino que también dejaron claro que los tiempos de la sumisión ante los poderes fácticos han quedado atrás. Su intervención se convirtió en un ejemplo de la fuerza moral que guía al movimiento. Este episodio en el Senado no solo quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron presentes, sino que también fortaleció la convicción de muchos mexicanos en que el cambio verdadero es posible. Frente a los ataques y descalificaciones, la 4T sigue demostrando que su fuerza no proviene de intereses oscuros, sino del respaldo del pueblo y su determinación de construir un México más justo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.